Hace 10 años, un 11 de marzo de 2014, la expresidenta Michelle Bachelet Jeria asumía su segundo mandato presidencial luego de derrotar con mucha claridad a Evelyn Matei en la segunda vuelta presidencial. Y en esa ceremonia o ritual de asunción en el Balcón de la Moneda, Bachelet pronunciaría unas cuantas palabras que marcarían el destino del debate político chileno por al menos la primera mitad de los 10 años que transcurrieron hasta el día de hoy. Chile tiene un solo gran adversario y eso se llama desigualdad. Chile tiene solo un gran adversario y se llama desigualdad. Esas fueron las palabras de la expresidente para iniciar lo que serían años de permanente desconexión y simplificación de cuestiones complejas por parte de nuestra clase política. Hace más de 7 meses, en esta columna, sostuvimos que desde ese momento, unos años antes, unos años después, margen de error, los políticos hicieron de la identificación de un gran monstruo la vía de escape a su propia responsabilidad. Desde ese momento, Chile siempre estaría preso de un gran problema que superaría a todos los demás, que a juicio de los políticos de las distintas épocas excedería a todos los otros, y de este gran problema dependerían aquellos. En la primera mitad de la década pasada, ese gran problema, apuntado principalmente por Michelle Bachelet, fue la desigualdad. Esto de que los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres aquí, y que las 7 familias acá, etc. Era el gran problema, la desigualdad. Y para ese gran problema, una gran solución: las reformas estructurales de Michelle Bachelet. La reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma laboral. Como si nada más se pudiera hacer sino estos grandes cambios sistémicos, estructurales. El neoliberalismo estaba matando la educación y en ese sistema ni ricos ni grandes empresas pagaban impuestos como correspondía ni retribuían a sus trabajadores como debían. La historia es conocida, y es que, a juzgar por los resultados de las reformas, como requirió un ministro de la época, nada funcionó como dijeron que funcionaría. Pero eso tuvo una explicación, una, digamos mejor, gran excusa, y consiguientemente un nuevo gran problema. El nuevo gran problema para la clase política predominante era la constitución del dictador, esa de los 4 generales o las 4 paredes. Esa constitución estaba bloqueando el verdadero avance de las luchas históricas, de las grandes transformaciones, y por eso la ineficacia de las reformas estructurales de Bachelet. No fue porque en sí mismas fueran malas, sino porque había una traba mayor, incluso más sistémica: la Constitución del 80 y la necesidad de refundarla y dar la vuelta de pies a cabezas. De hecho, tan grande parecía ser el problema para la clase política que incluso la misma derecha se convenció de aquello. Y es que al proceso constituyente macetero de Bachelet en 2017 le siguieron el abierto por Sebastián Piñera en 2019 y comandado por Fernando Atria y compañía, y luego, historia recentísima, el originado por iniciativa de las dirigencias de Chile Vamos y Gabriel Boric en 2022 y encabezado posteriormente por el Partido Republicano. Nuevamente lo que pasó es conocido: fracaso múltiple del proceso 2022 y del proceso 2023. ¿Y por qué? ¿Qué explicación dio la clase política esta vez? ¿Cuál era ahora el gran problema que tenía nuestro país para rechazar no una, sino 2 intentos de cambio de constitución? Nunca yo mismo, recuerde esto. La explicación fue, para esa clase política, que los extremos en ambas aventuras constituyentes hicieron imposible llegar a lo que ellos anhelaban como un texto de consenso. Y que eso habría pasado porque tenemos un sistema que hizo posible la existencia y acceso a representación política de esos extremos. Miren, como que nos vamos alejando de los verdaderos problemas, y eso que partimos lejos. Desigualdad, constitución, sistema que permitió que los redactores de esos proyectos de constitución lo embarraran todo, cada vez más lejos de los verdaderos problemas y, por supuesto, de sus soluciones. Y es que, en el fondo, a ver, ¿qué es lo que estaba y está pasando acá? Desde hace ya más de una década, la clase política ha buscado y encontrado una excusa para no hacerse cargo. Pareciera ser que, para esa clase política, siempre existe algo que los separa de la directa solución de los problemas, un obstáculo infranqueable entre ellos y las verdaderas soluciones de los problemas. Paréntesis, entiéndase por solución de los problemas como creación de condiciones mínimas para que nosotros, las personas, nos desarrollemos en todo sentido. No es más que eso, porque a los políticos no se les puede ni debe pedírseles más que eso. En fin, cierro paréntesis. Pareciera ser, decíamos,
que la clase política se las ingenia, en eso es muy hábil, se las ingenia para encontrar un escalón anterior, un paso previo que dar, que es sino, por ejemplo reciente, que es sino el recientemente aprobado nuevo Ministerio de la Seguridad, Ministerio número 25 por lo demás. ¿Qué es esto? ¿O acaso usted cree realmente que necesitábamos un Ministerio de la Seguridad para esto? O sea, que lo que nos faltaba eran entonces la creación de nuevos órganos, la contratación de nuevos funcionarios. Tenemos casi 1.000.000 trabajando en el Estado. Y eso no es una forma de decirlo, no, es que realmente son casi 1.000.000 de funcionarios estatales. En fin, el Ministerio de la Seguridad es un ejemplo ilustrativo, pero vuelvo a la cuestión general. Los extremos políticos habrían hecho y hacen imposible el llegar a consensos, a acuerdos, a los grandes acuerdos, como les dicen. Y sin esos grandes acuerdos no habría solución posible a los problemas de los chilenos. ¿Cómo llegar a esos grandes acuerdos? ¿Cuál sería entonces la nueva gran solución? La nueva bala de plata de la clase política chilena y también, por supuesto, el nuevo escollo entre su propia responsabilidad y los problemas, los verdaderos problemas de las personas. La reforma al sistema político, y nos seguimos alejando. La semana pasada, en la tarde del miércoles 27 de noviembre, un grupo de senadores presentó una propuesta de reforma al sistema político. Una propuesta de reforma a algunos aspectos bien particulares del sistema político, mejor dicho. Alfonso Urresti, Luce Bensperger, Luciano Cruzcoque, Ricardo Lagos Weber, Gastón Saavedra y Rodrigo Galilea, sus autores. Una reforma que, según ellos, resolvería los problemas de discolaje y fragmentación. Veamos en rápido, más adelante explicaremos en detalle, de qué trata la propuesta. Primero, introducción de un umbral del 5%, es decir, una barrera de votación mínima que deben obtener los partidos a nivel nacional para poder acceder a escaños, a puestos en la Cámara de Diputados. Segundo, establecimiento de nuevas normas de cesación de diputados, es decir, de pérdida de escaño en casos en que el diputado renuncie a su partido y otros más. Tercero, prohibición de que los independientes conformen listas electorales y participen de ese modo en elecciones. Entonces, a grandes rasgos, esas tres cosas y un par más constituyen la propuesta de reforma al sistema político que se presentó hace unos días en un punto de prensa en el Congreso, pero que no se gestó ahí, donde se supone deben darse las discusiones, los debates, las propuestas legislativas. No, esto no se originó ahí. Y es que, fíjense ustedes, solo como un dato de contexto, fíjense que esta propuesta de reforma no se originó en las oficinas parlamentarias de los senadores, ni en los salones del Congreso, ni nada de eso. La propuesta de reforma se gestó en reuniones llevadas a cabo en Horizontal. ¿Qué es Horizontal? Horizontal es el centro de estudio de pensamiento asociado a Evópoli, en el cual el ex convencional constituyente, Hernán Larraín Mate, es encargado del área constitucional. En esas reuniones en que se gestó la propuesta de reforma participaron, ¿sabe quiénes? Comisionados expertos del segundo proceso constituyente. La comisión experta, no sé si la recuerdan, esa primera etapa del segundo proceso constituyente, conformada por 24 miembros designados por el Congreso mediante cuoteo partidista, que redactaron un anteproyecto constituyente con el cual los consejeros electos trabajaron posteriormente. Bueno, algunos de esos comisionados expertos del segundo proceso fueron parte de estas reuniones para esta nueva propuesta. Y ojo, de hecho, otro dato, algunos de ellos estuvieron detrás de la gestación de la reforma que dio origen al primer proceso constituyente. O sea, en todas, ¿no? Algunos no se perdían de una, pero bueno, esos mismos personajes que redactaron normas similares en la comisión experta, que luego fueron rechazadas por la ciudadanía, crearon esta nueva reforma al sistema político que estamos comentando. Y aquí solo un breve comentario antes de entrar al detalle, pero creo que es necesario hacer. Es una prevención más que nada. Con esta propuesta de reforma al sistema político se ha insistido y se va a insistir como se hizo con la idea de que era necesaria una nueva constitución. En esa pasada, ustedes saben, por partida doble y triple, nos opusimos. Nos opusimos y de manera radical, con argumentos de texto, de contexto, de historia, etc., pero de manera radical, porque era evidente que estábamos ante un engaño monumental. Aquí, en este caso, en el caso de una eventual reforma al sistema político, las cosas son levemente diferentes y nuestra postura también lo es. ¿Y saben por qué? Miren, alguno podría pensar que el sistema político, el sistema de nuestros políticos, ese espacio que comparten el presidente, nuestros diputados, los partidos políticos de Chile, no necesita de cambio, de modificaciones. ¿Alguno podría pensar eso?
que en el fondo todo eso en lo que la gente no confía, todas esas organizaciones con las que las personas no se identifican, todas esas instituciones que las personas no valoran, aquellos liderazgos respecto de los cuales la gente tiene no mala, pésima opinión, no requieren de cambios. Alguno podría pensar que todo ese sistema de personas, instituciones y organizaciones no requiere de cambio alguno. A ver, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con que ese sistema que engloba partidos políticos, candidatos, a los diputados, los senadores, el presidente y sus ministros, requiere efectivamente de cambios. Ese sistema requiere cambios, sí, pero ojo, no de cualquier cambio. Y aquí el asunto primordial en esta discusión. ¿Qué va a pasar acá? A ver, intentarán acorralarnos, hacernos pensar que existe la reforma al sistema político, que es la que ellos presentan ahora, y que si no es esa, no hay otra. Cuando lo cierto es que son muchas las reformas al sistema político las que pueden hacerse. No es la reforma al sistema político como si se tratara de una cuestión predefinida, que solo admite cierto tipo de modificaciones y no otras, que involucra tocar a X tipo de instituciones y no Y, en fin. Lo cierto es que las cosas no son así. No son así en cuanto a sistema político y tampoco lo son en todo otro tipo de materia. Esta lógica se repite en pensiones, en materia tributaria, educacional, etc. A ver, ¿hay problemas ahí? ¿En pensiones, en educación, en impuestos y sistema tributario? Lógico, claro que los hay. Pero ¿es eso suficiente para decir que necesitamos ahora ya, sin discusión alguna, la reforma de educación, la reforma de pensiones, la reforma tributaria? No, a ver, por supuesto que no. Depende del tipo de reforma de pensiones. Depende del tipo de reforma tributaria y depende del tipo de reforma educacional. ¿O acaso estaríamos de acuerdo en aprobar entusiastamente la reforma educacional que profundice la lógica de la tómbola y el sistema SLEP? ¿O la reforma tributaria que sube impuestos y crea otros nuevos? ¿O la reforma de pensiones que entrega parte de la cotización adicional al Estado para que los administre e invierta? Claro que no, porque estando de acuerdo en que en todas esas materias podría haber problemas, estando de acuerdo en que todos esos problemas requieren de modificaciones, no estaríamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de reforma. Y ese razonamiento aplicable a educación, aplicable en materia tributaria y aplicable en pensiones es igualmente aplicable respecto de la reforma al sistema político. Todo depende del tipo de reforma que se quiera hacer. A ver, suena obvio, pero ¿por qué hacemos esta aclaración? Miren, primero porque con esta reforma política lo que está pasando es que por obra, arte y magia de un grupo de políticos con poder político y espaldas en el poder económico, se están identificando ciertos problemas del sistema y asociándoles o atándoles mañosa e inevitablemente a esos problemas ciertas soluciones, como si se tratara de un destino inexorable. A ver, es enredoso. El punto es que se está diciendo que el diagnóstico es X, no otro, y no se admite otro, y que la solución, sin duda alguna, es Y, y no otra. Lo que decíamos, como si los problemas de nuestro sistema en su totalidad admitieran solo un tipo de reforma, la reforma al sistema político. Bueno, y hacemos esta aclaración también porque ya hay personas con bastante influencia, con voz o con cargos, sumándose irreflexivamente a la reforma al sistema político que presentaron los senadores, como si la mera enunciación y repetición ritual de hay que reformar el sistema político se bastara a sí misma, y como si la propuesta de reforma particular de estos senadores tuviera realmente la capacidad, la entidad, la extensión como para hacerse cargo de los problemas que denuncia. En fin, el sistema político, los políticos, los diputados, los senadores, el Congreso necesitan de cambios, sí, evidente, pero los cambios que trae esta reforma particular, miren, veámoslo en detalle. ¿De qué tratan? Antes de sumarnos al coro irreflexivo de que la reforma al sistema político, esta reforma en particular, es la panacea, analicemos realmente de qué se trata, de qué estamos hablando. Discutamos y veamos también propuestas alternativas, que las tenemos. Por la energía y los recursos invertidos, las múltiples columnas, editoriales y portadas de la élite mediática, uno pensaría que se trataría de una mega reforma, de cambios profundos, de algo efectivamente de sistema, es decir, un producto proporcional a toda la energía invertida en insistir e insistir majadерamente con este tema, pero no, ni siquiera estamos ante eso, que quizás es lo que merece todo este asunto, no sé. Estamos ante un proyecto pequeño y con objetivos particulares e inconfundibles, pero
Pero bueno, basta con el juicio general. ¿Qué trae esta propuesta particular de reforma al sistema político? Decíamos hace un momento, umbral, nuevas causales de cesación de parlamentarios y prohibición de listas de independientes. En stand-by dejamos la norma de redistritaje porque merece explicaciones aparte. Vamos con el umbral. ¿En qué consiste esto del umbral del 5% en la propuesta de reforma? Consiste en un piso o barrera mínima de porcentaje de votos que debe obtener un partido a nivel nacional en la elección de diputados para poder efectivamente acceder a la repartición de los escaños de la Cámara. Si es que un partido no logra obtener ese 5% de los votos totales, no podrá elegir a ningún diputado. Eso es. ¿Y con qué objetivo? Reducir el número de partidos políticos que acceden a representación en el Congreso. Lo que se dice es que con esto se acaba la fragmentación o atomización del Congreso. Es una norma, si así se quiere, de estabilidad política y no de representación política. La propuesta contempla además una excepción que no incluiremos en la explicación porque por ahora solo enredará las cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los votos obtenidos por esos partidos que no lograron el 5% y que por tanto no pueden elegir a diputados? Se traspasan artificialmente a los otros partidos del pacto electoral con los que compitió conjuntamente, si es que hubo pacto electoral, obviamente. Bien, hasta ahí todo claro, espero. ¿Cuál fue el supuesto de los impulsores para incluir un umbral electoral? O sea, ¿en qué estaban pensando que los motivó a buscar establecer un umbral electoral? Y ojo, aquí hablamos a partir de sus propias declaraciones, intervenciones de prensa, etc. Miren, el supuesto es el siguiente, que con demasiados partidos es muy difícil que existan acuerdos. Y no habiendo acuerdos, se vuelve imposible resolver los problemas urgentes de las personas. Ese es el supuesto de los impulsores para introducir un umbral, ¿ok? Veamos, paso a paso. ¿Hay en Chile muchos partidos con representación en el Congreso? Sí, los hay. Eso es un hecho. Son 16 partidos con representación en el Congreso, no 21 como se suele decir. Pero lo que debe decirse primero es que muchos o pocos partidos no son necesariamente indicativos de acuerdos, y menos de solución de problemas, y mucho menos de desarrollo país. No es una regla ni menos un dogma. Solo como dato para que lo tengan presente en la discusión. Veamos el Índice Mundial de Desarrollo Humano. Mencionaré a 5 de los 10 países mejores posicionados, 3 de los 5 mejores entre ellos, de hecho. Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Noruega y Alemania. Repito, 5 de los 10 países con mejor desarrollo humano del mundo. ¿Saben cuántos partidos con representación en el Congreso tienen? Dinamarca tiene 16, Países Bajos 15, Suiza 10, Noruega 10 y Alemania 10 también. ¿Quiero con esto decir que tener más partidos significa necesariamente mayor desarrollo? No, a ver, por supuesto que no. Sí, acá los frescos de la argumentación no seremos nosotros. Hay países desarrollados con pocos partidos también, como Estados Unidos o el Reino Unido. Lo que se quiere hacer notar con esto de los países desarrollados, es que el introducir un umbral y buscar achicar la competencia para tener menos partidos no es necesariamente algo propio de países desarrollados, ni que necesariamente te llevará a buenos acuerdos, a soluciones país, ni nada de eso como pretenden instalar los impulsores de la reforma. Eso. Miren, segundo punto, y esto es un ABC, pero hay que volver a repetirlo. Los acuerdos no son buenos o malos per se, no son buenos o malos en sí mismos. Puede haber acuerdos buenos y acuerdos malos. En cierto momento de la historia, las sociedades estaban de acuerdo en que la esclavitud era deseable. Veamos nuestra historia reciente. Piñera y la izquierda acordaron abrir un proceso constituyente como solución a la agitación social y destrucción de octubre de 2019. ¿Sabemos cómo terminó eso? ¿Fue acaso ese un buen acuerdo? Parlamentarios de izquierda y derecha acordaron introducir escaños reservados, paridad de resultados y listas de independientes para la elección de convencionales constituyentes. Sabemos también cómo terminó eso, con Elisa Loncón y la Machi Linconao, con mujeres que tuvieron que cederles el cupo a hombres, o sea, el mundo al revés, y con la lista del pueblo y los movimientos sociales constituyentes. Todo eso fue un acuerdo. Fue un acuerdo de la derecha y de la izquierda. El gobierno de Boric y los dirigentes de Chile Vamos acordaron abrir un nuevo proceso constituyente en 2022, luego de un 62% de rechazo. De nuevo, sabemos cómo terminó todo eso. Un segundo rechazo. Repito, sí, no es tan complejo. Hay acuerdos buenos y hay acuerdos malos y otros pésimos. Tercera cosa, no es cierto que en el Congreso actual no existan acuerdos. Eso es total y absolutamente falso. Durante la semana, en nuestro programa con Teresa Marinovich, enumeramos una serie de leyes que han sido aprobadas en acuerdo entre la mayoría de la oposición y las fuerzas del gobierno. Un
Son un montón de leyes sobre diversas materias. Miren, la ley que crea el Ministerio de Seguridad, la ley antihombres, la ley de cumplimiento tributario, la ley de 40 horas, la ley Carin, la ley de presupuesto, incluso en materias muy sensibles o ideológicas como el presupuesto para el PAI o el presupuesto para el Ministerio de Cultura. Ya el Ministerio de Cultura que aumenta en más de un 45%, el que más aumenta. Hay también algunas más positivas, la ley Nadine Retamal, la ley anti-usurpaciones, la aprobación preliminar de las modificaciones a la ley de migraciones, en fin. Son esas y son muchas más en estos años de gobierno. Y en todo caso, en lo que no ha habido acuerdo, parece positivo que no hayan existido dichos acuerdos. Porque, recordemos, hay acuerdos buenos y hay acuerdos malos. Si, a ver, en pensiones, mejor que por ahora las cosas se mantengan como están, en vez de entregar parte de la cotización al Estado, en vez de aceptar que el Estado licite un stock de afiliados, en vez de crear un administrador estatal de ahorros, en vez de un inversor estatal de ahorro. Entonces, recapitulando, primero, los supuestos para introducir el umbral son al menos discutibles, pero eso no es todo. Los umbrales tienen problemas en sí mismos. Miren, decíamos que se introduce el umbral con el objetivo de acabar con la fragmentación, ¿cierto? Bueno, el punto es que hay formas y formas de combatir la fragmentación. Una que es artificial y otra que es natural. Una que distorsiona fuertemente la voluntad popular expresada en las urnas y otra que obliga a los propios partidos a ajustarse y no a las personas. El umbral es artificial y distorsiona fuertemente la voluntad popular expresada en las urnas. Es artificial porque para reducir el número de partidos requiere de una regla, de una barrera que los propios políticos crean. Es decir, no crea condiciones para que tengamos un sistema con menos partidos, sino que derechamente corta las cabezas de ciertos partidos, de aquellos que no alcancen ese 5% en la elección. Entonces, es artificial, pero además implica una distorsión de la voluntad expresada por los votantes en la urna, porque es una regla que se aplica después de que las personas votan y expresan su preferencia. O sea, a ver, un ejemplo. Existiendo un candidato que obtuvo los votos suficientes para ser elegido, es apartado porque su partido a nivel nacional no obtuvo el 5% de los votos. O sea, ese candidato fue votado por personas, juntó votos suficientes para ganar su escaño en el Congreso, pero por la aplicación de la regla del umbral se quedará fuera. ¿Qué pasa en ese caso con la preferencia expresada por los electores en las urnas? ¿Qué pasa con su representante? Los votos de esas personas se van a la basura. A la basura se van. Bueno, en este proyecto pasan artificialmente a otro partido en caso de que hubiera sido un pacto. Pero en definitiva, sea cual sea el caso, se distorsiona la voluntad del votante por la aplicación de una regla impuesta por los propios políticos. ¿Qué opción queda entonces? ¿Qué se hace? ¿Es que acaso no se puede mitigar la fragmentación del Congreso? A ver, sí se puede. Decíamos que hay una forma de combatir la fragmentación que es natural, que no es artificial y que obliga a los propios partidos a ajustarse y no a las personas. Me refiero a la prohibición de los pactos electorales. Primero, ¿qué es esto de los pactos electorales? Son alianzas a las cuales los partidos arriban previo a una elección con el objetivo de maximizar sus resultados. No son programáticas, no son de proyecto político, son meramente electorales. Por ejemplo, la de RN con la UDI y Evópoli, o el Frente Amplio y el PC, o el PS con el PPD y los radicales, etc. ¿Qué es lo que permiten en concreto estos pactos, estas alianzas? Subsidios electorales cruzados. Tanto partidos chicos del pacto como los grandes se benefician electoralmente de la votación del otro y acceden así a una representación en cargos que por sí solos no obtendrían, es decir, que sin el pacto no tendrían. ¿Qué pasa entonces si se prohíben los pactos electorales? Deberán competir todos contra todos, sin alianzas. RN contra la UDI, contra Evópoli, Evópoli contra la UDI y RN, y contra republicanos también, el PS contra el PPD, contra los radicales, el PC contra el Frente Amplio y así, y todos los partidos, de derecha y de izquierda, compitiendo entre todos. En ese escenario, ¿cuál va a ser la lógica de los partidos? Los partidos más grandes razonarán así. Le ganaremos a los chicos, pero sus votos nos impedirán ganar algunos escaños extra que nos vendrían bien. Y los partidos chicos, por su parte, razonarán del siguiente modo. El grande probablemente nos arrase, pero ante eso y no competir, es mejor competirles igualmente. En definitiva, un escenario que no conviene ni a partidos chicos ni a partidos grandes. ¿Cuál será el incentivo entonces para ambos? ¿Qué condiciones creará la prohibición de los pactos electorales? Fusionarse.
Creará en los partidos, la necesidad de fusionarse. La prohibición de pactos empujará a los partidos que hoy van en alianza a fusionarse para evitar una merma electoral producto de la división. ¿Qué es lo importante acá? Siendo la prohibición de pactos, al igual que el umbral, un mecanismo para disminuir la fragmentación, ¿qué es lo que la distingue y vuelve una mejor opción? Que genera condiciones, incentivos para que el sistema reduzca su nivel de fragmentación partidista y traslada la carga de dicha reducción a los partidos políticos y no a los electores, evitando así transgredir en forma brutal la voluntad popular expresada en las urnas. No se mete con el voto del ciudadano en la urna, sino que elimina ventajas en reglas electorales que hoy tienen los partidos y los invita a fusionarse si quieren maximizar sus resultados, por supuesto. Segunda parte importante de la propuesta de reforma, las nuevas causales de cesación de parlamentarios. ¿De qué trata esto? Del establecimiento de nuevas hipótesis por las cuales los diputados y senadores podrían perder sus cargos. ¿Cuáles? Miren, cesará el diputado o senador que renuncie a su partido y cesará también el diputado o senador independiente que, elegido en una lista de un partido X, comience a militar en un partido Y. En ambos casos perderá el escaño que se ganó en el Congreso. En el fondo, lo que se dice es que es una norma que busca combatir a los indisciplinados y díscolos. ¿Qué pasará con ese cupo que dejó el senador o diputado renunciado? Las normas que se proponen establecen que el partido por el cual compitió podría reemplazarlo como quiera, a dedo. El partido elegirá al reemplazante. No será el segundo que más votos sacó en la lista, ni una elección interna, ni nada. No, a dedo por la directiva del partido. En fin. De nuevo, veamos. ¿Cuál fue el supuesto de los impulsores para incluir nuevas causales de cesación en el cargo? Primero, que la gente votaría por partidos, por marcas. Pero, a ver, eso en Chile no es así. Nuestra política, nuestras elecciones, nuestras campañas claramente no son así, salvo por escasas excepciones. Acá en Chile se vota por persona, no se vota por marca. A ver, no nos saquemos la suerte entre gitanos, pues. ¿Por qué creen, sino que en las campañas electorales la casi totalidad de los candidatos no revelan su propaganda en sus palomas de qué partido es? Y si es que lleva el logo o el nombre de su partido, es bien chico, en la esquina, como escondiéndolo. La gente no vota por partido. De hecho, dudo siquiera que logre enterarse de qué partido es el candidato por el cual está votando. Y no por culpa de las personas, sino de los partidos políticos, que les da vergüenza competir con su sigla, con su logo, con su nombre. No se ponen en los carteles, se ponen un nuevo nombre en cada elección. O sea, a ver, nunca han sacado provecho de su marca como partido. Les da vergüenza, pero resulta que ahora pretenden aplicar reglas que siguen esa lógica. En fin. El segundo supuesto, para establecer que la renuncia sea causal de cesación en el cargo de parlamentario, es que los casos en que parlamentarios renuncian o son invitados a irse, se explican por faltas del parlamentario, nunca de la directiva del partido. O sea, el que está mal siempre es el parlamentario y no las directivas, que están dotadas aparentemente de algo así como una infalibilidad papal en el espacio de lo mundano, lo rasca y lo mezquino. A ver, me pregunto yo, ¿y qué pasa cuando es el partido el responsable de que el parlamentario en cuestión esté tomando decisiones o votaciones diversas a las que le exige el partido? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con los casos en que es la directiva la que está rompiendo con toda regla, principio y compromiso que adquirió con sus militantes y electores y el parlamentario está intentando cumplir con todo aquello en contra del capricho de la directiva? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué debería el parlamentario perder su cargo por renunciar a un partido que claramente dejó de representar a sus electores, que incumplió el mandato de confianza que estos le entregaron? ¿Qué responsabilidad recae sobre la directiva? Y, a ver, ¿por qué ese parlamentario debería hacerle el amén a esa directiva incumplidora? ¿Qué tipo de disciplina es esa, por favor? La disciplina tiene que ver con la necesaria observancia, cumplimiento de ciertas normas, directrices que responden a cuestiones sustantivas y no a la apetencia del presidente del partido político. A ver, miren, lo pongo en simple. Un presidente de partido decide votar a favor de X proyecto de ley, contrariando todos los principios de su partido. Un parlamentario de su partido también vota en contra de ese mismo proyecto para respetar los principios del partido por el cual fue electo. Simple, ¿quién es realmente el indisciplinado? ¿Es el presidente del partido o el parlamentario? Esta propuesta de reforma al sistema político supone que la indisciplina y el incumplimiento están radicados exclusivamente en el parlamentario y que por el contrario las directivas son la santidad terrenal
Y por eso un parlamentario puede ser empujado a renunciar, casos conocemos por montones, con eso perder el escaño y dejar sin representación a los miles de electores que lo pusieron ahí. De nuevo, como si todos y siempre los problemas fueran de los parlamentarios y no de sus directivas. A ver, pero miren, ya, hagamos que las cosas son así. Ya, esto de que los problemas siempre están en los parlamentarios y no en las directivas. ¿Por qué entonces no se le traslada la carga a los partidos políticos de contar con mejores candidatos? Acá hay espacio para varias ideas. ¿Por qué en esta propuesta de reforma al sistema político no hay exigencias adicionales para los partidos en el ámbito de las candidaturas, de las competencias o idoneidad de sus candidatos? ¿Por qué ni siquiera asoma la discusión acerca de los requisitos para ser candidato a un cargo público? ¿Realmente vamos a seguir con la cantinela democrática de que no se requieren ciertas calificaciones para hacer política, ciertos conocimientos, cierta edad también? ¿Ustedes que nos escuchan realmente piensan que ser diputado a los 21 es normal? ¿Decidir sobre el presupuesto de la nación, sobre organización de las Fuerzas Armadas, sobre la política fiscal, la organización administrativa del país a los 21 años, todo eso, todas esas decisiones, ¿es normal? A ver, discutamos todo esto. Nuevos requisitos de edad para ser diputado, para ser senador, para ser presidente. Nuevos requisitos o niveles de educación para estar en política. Cierta calificación para estar en política. ¿No será necesario acaso ponerse a pensar en esas cosas? Y voy un paso más allá, pensando en generar un compromiso de los candidatos con sus partidos y evitar esto del discolaje. Establezcamos primarias internas obligatorias para todos los cargos públicos a los cuales el partido quiera acceder. Todos, desde la presidencia hasta los concejales, pasando, por supuesto, por los diputados y senadores. Primarias internas obligatorias para todos. A ver, van varias contrapropuestas ya. Y hemos estado mencionando contrapropuestas. ¿Saben por qué? Porque la reforma al sistema político que nos presentaron se acaba acá. Eso es lo que es. Y tiene un problema general que a mi juicio es brutal, que es que aspira a introducir cambios no sistémicos, pero estableciendo al mismo tiempo lo que vendrían siendo evidentemente normas ajenas a nuestro sistema, que no tocan, repito. A ver, se están discutiendo cambios más atendibles a un sistema parlamentario para uno como el nuestro, o al menos para un sistema que opera con otras lógicas en todo nivel, en nivel de partidos, de directivas, de campaña, de responsabilidad política, de proyectos políticos y de propuestas programáticas. Ambas normas, umbral y causales de cesación, suponen que nuestro sistema está construido sobre la base de partidos, proyectos políticos y propuestas programáticas, en circunstancias de que lo cierto es que se articula sobre la base de rostros, de personajes, de candidatos. Estas normas podrían ser atendibles, de hecho yo mismo he sostenido los umbrales, pero en otro contexto. Podrían ser atendibles en un sistema con predominancia en el rol de los partidos, con elecciones de listas cerradas, en donde el votante escoge al partido que lo representará y no al candidato X, y que a su vez se sostiene realmente en un proyecto político y una propuesta programática clara y definida para el elector. Esto último no es el caso de Chile. En Chile, la política no es predominantemente partidista. En Chile, la política no es de proyectos y programas políticos a los cuales las directivas y los militantes deben ajustarse y los electores conocen realmente de antemano. En Chile, las directivas de los partidos políticos no responden nunca de nada. En Chile, las campañas no son de marcas ni de partidos, sino de personas, de rostros, de personajes, en definitiva, de los candidatos. Es en ese contexto en el que estas dos normas no pegan, porque como veíamos por la aplicación del umbral del 5%, se apartarán a candidatos que sí lograron los votos para resultar electos solo porque su partido no logró el 5% a nivel nacional, en circunstancias de que ese candidato fue votado por sí mismo y no por llevar las siglas del partido, que de hecho no las lleva. Como se suele decir, en ese caso el dueño, entre comillas, de los votos es el candidato, no el partido. Y con la causal de cesación por renuncia es lo mismo. Con la causal de cesación por renuncia al partido político se estará dejando sin representación política a miles de votantes que, de nuevo, pusieron su confianza en un candidato, en una persona, no en un partido. Pero bueno, estas cosas no se están atendiendo porque aquí parece que no cabe objeción posible. Solo las de los principales impulsores de la reforma al sistema político. Que muchos partidos, y que los acuerdos, que los díscolos allá y los díscolos acá, que la disciplina y los indisciplinados, que basta con las pymes políticas. Esa es
otra que se escucha bastante, la repite mucho Enala Raimate, que lo mencionábamos al comienzo. Oye, primero, esto de intentar usar a las pymes como algo negativo, descalificatorio o para desacreditar por lo bajo es bien poco inteligente de parte de Enala Raimate. Ustedes podrán tener su opinión sobre él, en fin, pero más allá de lo que pensemos sobre su luminosidad. A ver si, en el fondo, si lo que les preocupa es que los partidos vengan a hacer caja a la política, que es algo que no solo hacen los chicos, les tengo otra propuesta. ¿Por qué no acabamos con el financiamiento público de los partidos políticos en Chile? Porque, a ver, parece que a Enala Raimate y compañía les preocupa la formación de pymes políticas, pero no de holdings políticos, de grandes empresas políticas, de conglomerados. O sea, les preocupa que un puñado de partidos chicos se lleven su tajada, pero no que unos cuantos grandes holdings políticos se lo lleven todo. O, a ver, por último, al menos partan por reducir las devoluciones de dinero por voto que reciben elección a elección en razón de impuestos que pagamos los chilenos. Paréntesis, ojo que esto se intentó y lo comentamos en esta columna el 14 de junio pasado. En la discusión del proyecto de ley de votación en 2 días, el gobierno, punto para Boric, propuso reducir en forma permanente la devolución por voto que reciben los partidos políticos en las elecciones. ¿Y saben lo que pasó? Miren, lo que pasó es lo siguiente. Izquierda y derecha unidas en el Senado, oficialismo y oposición, miren, este es un nuevo acuerdo, oficialismo y oposición en el Senado decidieron rechazar la propuesta de reducción del gobierno y en cambio propusieron hacer una reducción que solo aplicara respecto de la elección que venía, esa que recién pasó. Nada más. En fin, son muchas las contrapropuestas que hemos planteado. Recapitulamos, en vez de umbral, prohibición de pactos electorales. En vez de acabar con las pymes políticas, acabamos con el financiamiento público de los partidos. O sea, con las pymes políticas, con las grandes empresas políticas, con los holdings y las multinacionales políticas. Si es que se va a reducir la competencia externa de los partidos políticos, se debe aumentar la competencia al interior de los partidos, primarias obligatorias para todos los cargos a los cuales el partido pretenda postular. Si la queja es el discolaje y la indisciplina de los parlamentarios, que se elijan mejores candidatos. Elevemos los requisitos de edad para todos los cargos y establezcamos requisitos de educación, de calificación o alguna especie de preparación equivalente. Insisto, muchas propuestas que sin duda mejorarán con creces el proyecto de reforma al sistema político presentado. Porque, decíamos, no hay un problema per se en reformar el sistema político. Sí los hay claramente en esta propuesta particular de reforma al sistema político que presentaron los senadores del oficialismo y la oposición. Y por eso nosotros tenemos alternativas, sabiendo en todo caso que de antemano ya no hay demasiada disposición. Uno de sus autores, Enala Raimate, de nuevo, lo confiesa impúdicamente a página completa en el Mercurio. Voy a citarlo textualmente. Si este proyecto de ley abre un debate legislativo amplio, no tiene ninguna posibilidad de aprobarse. Otra en la misma línea. Solo habrá reforma al sistema político si apoyamos lo presentado como un paquete. Y remata. Agregarle elementos al proyecto presentado es en la práctica oponerse a una reforma. Esto es como el salgan de mi lago, salgan de mi reforma al sistema político. Es pongámosle curioso, una de las personas que predica día y noche que a Chile le falta diálogo y acuerdos, se niega a priori a abrir un debate legislativo sobre la reforma al sistema político. O sea, si no se aprueba su reforma en sus términos, no habrá reforma al sistema político. Esa es la parada de Enala Raimate. Y, a ver, todo aquel que ose presentar una idea alternativa para que sea discutida democráticamente, se estará oponiendo a la idea general de reformar el sistema político. Yo no sé qué se ha querido Enala Rain para venir a dictar este tipo de cátedra e intentar imponerse a toda una institucionalidad que, a diferencia de él, actualmente ha pasado por una elección, cuenta con cierta legitimidad electoral. Son personas que le han ganado a alguien y que están en el Congreso cumpliendo algún tipo de función. Yo no sé qué se ha creído, pero tengo claro, y hablo en términos personalísimos, por qué no está abierto a ningún tipo de discusión. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.